Señoras y señores, primos y primas, tíos y tías y una que otra abuelita, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo dónde nos están viendo y a qué hora del día nos están viendo. Para aquellos de ustedes que han venido siguiendo los episodios, este va a ser el número 5, el episodio número 5 que he tenido el gusto de estar conversando, platicando como que si estuviéramos en un café con el primo Francisco Javier Argüello. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches desde Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, y ya listo para que a mí se me ocurre que lo que dijimos en la última parte del episodio 4, que cuando viniese el número 5 íbamos a hacer como un repaso para aquellos que recién empiezan a ver y que quieren saber más o menos. Tú y yo estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar de que es asombroso de pensar que nuestra familia data posiblemente más atrás todavía que el año 1325. El caso de nosotros, de la directa rama mía, creo que es 1385. Por ahí va, ¿no? Eh, no precisamente, un poco antes. Digamos que 50 años antes, 1335. Ah, Efectivamente, tenemos constancia, no, lo siento, pero tu rama no es tan joven. Años. Curiosamente, las dos ramas que se cifran ahora mismo más antiguas es precisamente la tuya, Alonso Argüello, 1335, y tenemos un Argüello de hacia 1325. Pero que nadie se vaya a pensar que es que la rama, porque va a encontrar una incongruencia entre el siglo IX, siglo X y el siglo XIV. No, el gran problema aquí es histórico y es que España pasó por dos hechos importantes en su historia, digamos, de los últimos 200 años. Vamos a tener la invasión napoleónica en 1808, claro. lo cual va a generar en una guerra de independencia, pero estos soldados napoleónicos prácticamente quemaban iglesias y se decían que eran de la luz de la Ilustración, pero quemaban iglesias, quemaban ayuntamientos o municipalidades, como se dice en algunos sitios de Latinoamérica, que registros muy importantes se perdieran en estos fuegos. Y después, el otro hecho importante va a ser en la Guerra Civil Española, en la cual, bueno, los dos bandos, porque no vamos a achacarle esto a un bando, fueron realmente los dos. En una guerra ambos bandos cometen atrocidades y estas atrocidades, bueno, pues fueron que gran parte de los registros de la zona de las montañas de León, donde la montaña de los Argüellos, para que todo el mundo lo entienda, que estaban en las diócesis, sencillamente las quemaron y se perdieron una gran parte. El hecho es que hoy en día tenemos más registros de los Argüellos en la provincia de Valladolid, que está a 130 kilómetros de León, que en el propio León. Pero no porque haya más Argüellos en Valladolid, sino porque Valladolid no sufrió las consecuencias como las sufrió León. De la montaña de los Argüellos se destruyeron poblaciones enteras. Y no estamos hablando de grandes poblaciones, ojo, que todo el mundo se piense que, uy, 400.000 habitantes, no. León tendrá hoy en día 1 millón de habitantes y es mucho pedirle, León capital. Pero todo lo que eran pequeñas aldeas, pequeñas poblaciones, se hicieron lo que se llaman racias, por parte de unos y de otros. Quema de iglesias, quema de ayuntamientos, del gran cantidad de registros. Tenemos aparentemente un pequeño problema bueno, ya regresaste, pero estabas ahí medio congelado. Pero sigue. Sí, ya me di cuenta. Vamos a ver, no sé dónde se me quedó congelado. No, que básicamente Valladolid pues no tendrá la enorme cantidad de apellidos Argüellos que tiene León, pero que está a 130 kilómetros de León, pero que la que fue realmente acosada horriblemente fue León. Las montañas de los Argüellos también sufrió tremendamente, pero era porque los miembros del ejército napoleónico venían con la intención de no dejar nada parado, quemaban
violaban monjas y posiblemente uno que otro cura, pero el hecho es de que arrasaban. Y claro, se perdían algunos de los datos de que se habían anotado por ahí a las personas, que fulano de tal nació en tal lugar y ya no estaba. Quedó pues quemado. Sí, y durante la guerra civil va a pasar exactamente igual. Igual, O sea, claro. lo que se había salvado 130 años antes va prácticamente, que ya había una estructura, porque hay que pensar que la estructura de tomar registros en España llega hacia la mitad del siglo XIX, donde ya es obligatorio tomar registros en las diócesis. Pero estas diócesis no lo pasaban a gobierno central, como se haría hoy en día, Sí. sino que se quedaban ahí y se quedaban en los registros bien del gobierno militar o bien sobre todo de la archidiócesis principal que residía en la capital de provincia, que es León. Con la guerra, estos registros de la montaña de los Argüellos, de las pequeñas aldeas, tanto de esa zona como de otras zonas de León, van a perderse por quemas, igual que en la época napoleónica, quemas, fusilamientos y pueblos que quedaron reducidos a cenizas y que después de la guerra se reconstruyeron de piedra a piedra. Un ejemplo, voy a recurrir al más fácil, de donde proviene mi línea familiar, en este caso, que es de Arintero, la casa que está puesta, que yo he puesto muchas veces de fondo de pantalla del grupo, con ese escudo de la famosa dama de Arintero que tú y yo estuvimos comentando, esa casa fue reconstruida. El escudo fue lo único que se salvó, pero fue reconstruida de la misma forma que estaba. Y eso ocurrió con muchos pueblos. Curiosamente, hay un pueblo, se llama Boñar, que es, digamos, un poco el centro de la montaña de los Argüellos, que también resultó completamente afectado, incluso resultaron afectados unas ruinas romanas. Hay que imaginar, hay que darse cuenta de lo que es una guerra civil, que no se respeta nada, ¿no? Entonces, por eso, como tú bien has dicho, al ponerme otra vez al hilo, hay más Argüello, aparecen más registros en Valladolid que en León, cuando realmente es León quien realmente tiene más, pero tenemos que ir por registros, porque es lo único que nos permite conocer nuestra historia. Entonces, bueno, porque muchos van a encontrar la diferencia, bueno, es que hay más en Valladolid, no. Realmente lo que es registros más León. Valladolid, los registros que tiene es porque se pudo salvar y porque en otros momentos hubo alguno que se le iluminó la bombilla y fue capaz de mover registros hacia Valladolid. Valladolid es, para que nos pongamos un poco geográficamente, es un centro un poco más fuerte, que es donde reside el gobierno autónomo de Castilla y León. Entonces, evidentemente, tiene más población en sí misma la provincia y muchos de estos Argüellos de León se pasaron a Valladolid. Ojo, no hay que olvidar que los Argüellos no nacen en Valladolid porque sí, como esto que riegas agua y te nace una mata. No, ya provenían de León. Se establecieron allí buscando más oportunidades. También se mueven en relación histórica. Vamos, lo que quisiera ver si podemos es dar una recopilación de lo que empezaste a hablar desde un principio, la formación de los argüellos, el cómo es que el argüello a veces se mal pronuncia, o mejor dicho, se pronuncia de una manera diferente. Vemos que, por ejemplo, en Brasil o en Portugal tenemos el mismo apellido, pero ya es diferente, porque hay una letra que ellos no tienen en el vocabulario de portugués. Y entonces tenemos los argollanos, los argollos, tenemos argüello, argüelles, pero siempre viene de la mata principal, que es argüello. Exacto. Bien, muy buena la pregunta. Vamos a ver. Es una diversidad lingüística. Y el apellido nuestro no es fácil de pronunciar para muchos. Las cosas como son. No es el López o es el Sánchez, que es fácil. No, es un apellido que en cierta forma es un poco complicado hasta para escribirlo. Y incluso hoy en día se cometen errores ortográficos con él. Pero bueno, León está rodeada por su zona norte de
dos comunidades autónomas en día, Galicia al noroeste y Asturias al norte. Y ahora aquí viene lo que forma el lío. Cuando los Argüello de la tercia alta, hay que recordar que dijimos que se dividía en tres, exactamente, se dividía en tres tercias, baja, media y alta. La alta está fronteriza precisamente con Asturias. Estos Argüello van a pasar a Asturias por necesidad pues, de intercambio, de buscar mejores oportunidades, pero también porque, sobre todo de minería, y porque Asturias tiene mar, cosa que León no tiene. Bien, cuando se establecen allí, por el Astur, va a cambiar el nombre. O sea, va a cambiar de Argüello a Argüelles. Hay una teoría, realmente no es válida. Tirso de Avilés, sobre el siglo XV, dice que los Argüelles, o sea, que el Argüello proviene de Argüelles y que los Argüelles provienen de la isla de Argos, en Grecia. Bien, si tenemos en cuenta que este Tirso de Avilés, con toda su buena voluntad del mundo, hizo una especulación muy buena, pero realmente falsa. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que no tenía los medios y se guiaba... Y ojo, eso de... Yo creí por muchos años de que, yo decía, la familia mía, pues a lo mejor tiene medio raíces griegas por ahí, y yo creía pues de que veníamos todos de la isla esta de Argos. Y termina siendo que no era cierto. Sí, es una teoría extendida y que fue muy válida hasta cierto punto, pero bueno, porque ¿qué se parece más a argollanos o Argüello? La isla de Argos. Es por lo que seguía Tirso de Avilés. Hay que tener en cuenta que mucho venía de oídas y mucho era una especulación que se transformaba en una teoría, y esa teoría se hacía una realidad. ¿Por qué? Porque vamos a ponernos un poco en esa época y era un poco como los niños escuchan algo y automáticamente, pues esto viene de acá. Niño, ¿de dónde vienen los niños? De la cigüeña. Ya está, punto final del tema. Y el resto, que la siguiente teoría que formula es por la cigüeña. Bien, aquí Tirso de Avilés, ¿qué hizo? Pues muy fácil, recopila de los Argüelles, de los que tienen directamente en Asturias. Ahí en Avilés, que es una población precisamente de Asturias. Argüelles. Y ahora se encuentra con que hay otro que es Argüello. No piensa a la inversa, sino que piensa Argüelles primero, Argüello después. Argüello proviene de Argüelles. Y ahí le queda. ¿Y dónde proviene el Argüello? Y se va empieza a pensar, empieza a ver, digamos, los viejos escritos que hay. Argos, isla de Argos, ya está. Y significación igual. Hay que pensar que las tres primeras letras, la raíz es ARG. Ya tenemos el resto de la teoría hecho. Y ahí quedó y se ha mantenido hasta el siglo XX, incluso el siglo XXI. Pero, pues no, Tirso de Avilés, lo siento mucho, pero no. No. Primero, ¿por qué? Vamos a ponerlo históricamente. Los griegos se movían por el Mediterráneo, no por el Cantábrico ni por el Atlántico. Los griegos eran primero, si tenemos en cuenta Esparta y Atenas, las dos famosas ciudades griegas, las dos polis griegas importantes, ellos se movían en una zona muy, muy realmente estrecha que era el Mediterráneo. Y ya tenían bastante teniendo en cuenta lo que ocurría allí. Bien, por un lado son comerciantes, ellos van a llegar hasta las costas de España, muy poco, van a llegar a lo que hoy es Italia, porque van a incluso a defender. Van a llegar a Sicilia, pero nunca se alejaban completamente de las zonas marítimas, puesto que sus suministros venían precisamente por Trirremes. Así de simple. Quizás los únicos más preparados para el todoterreno, que hoy en día eran los espartanos, acostumbrados a vivir del terreno, y ellos sí podían llegar. Es más, los espartanos fueron los que van a Italia a combatir, en ayuda de otro rey. Bien, pero Argos, que es una isla mítica y figura en la mitología griega, no tiene nada que ver con nosotros. Precisamente significa otra cosa muy distinta.
Pero van a llegar a las costas, pero ojo, van a llegar a las costas y muy poco, y hay ciudades en la costa española, por la parte media, que son ciudades griegas, pero realmente eran asentamientos comerciales, como tuviéramos los fenicios, sobre todo en la zona de Cataluña. Pero no van a llegar a la otra parte del mapa de España, a pasarlas de miedo por el frío que hacía y Sí, menos andando, ¿no? sí. O sea, no invertían esfuerzos en sitios donde no podían comerciar, donde les Claro. era muy difícil. Sí, era muy difícil. Es más, es que la distancia entre la costa y llegar pues a León y llegar por esos lados, tenía que pasar un buen lugar, altas y bajas y altas, y para el comercio pues como que no era muy bueno. Sí, bueno, efectivamente, y además el mar Cantábrico es un mar muy bravo. En el mar Cantábrico sí nos vamos a encontrar celtas, que fueron uno de los primeros pobladores de España, vamos a encontrar a vikingos, porque es una zona, el mar Cantábrico es un mar abierto hacia el Atlántico. Claro. ¿Eh? Y prácticamente no se tiene conocimiento de ningún pueblo europeo de la zona del Mediterráneo, a excepción de la antigua Roma, pero claro, Roma parte a Britania desde Galia, de lo que es Francia. No entra por abajo, no sale por el estrecho de Gibraltar y circunvala lo que es la península española por su parte oeste y llega a Britania. No. Ellos invaden Britania, o que es hoy Inglaterra, desde Galia, de la actual Francia. Sí. Entonces, no hay registros de ningún tipo de que los griegos procedieran a León. Primero, porque no les convenía grandes singladuras. Después, lo que tú has dicho, tenemos subidas y bajadas. Sí. Y la única forma que hubiesen podido llegar, pero es muy costosa, es atravesar Francia. Y en lo que serían los puertos, lo que hoy es la costa norte francesa, que los griegos no hacían. No podían perder el tiempo. Una pregunta. No sé de dónde saqué esto, pero me cuentan de que hay bastantes argüellos en una ciudad de Oviedo. En la ciudad de Oviedo, cerca de, creo que cerca de Pamplona, eh, por donde corren los toros cada año. Está la ciudad de Oviedo, que está casi junto al mar. O sea, está al norte, Oviedo. Sí, Oviedo es Asturias. No, vamos a ver, aquí hay... Pamplona es Navarra. Sí. Pamplona está entre lo que es la comunidad autónoma de Aragón y la comunidad autónoma de La Rioja y País Vasco. Estamos al oeste, perdón, al este. Oviedo es Asturias. Hay una diferencia. Sí, lo que sí hay, no es una gran cantidad, pero sí hay argüellos, que es a lo que íbamos históricamente. Argüellos y argüellos los tenemos en Asturias. En Pamplona hay una parte, Pamplona es Navarra. En el escudo español se ve unas cadenas. Sí. Eso significa Navarra. Al lado de Navarra está la comunidad autónoma de La Rioja, comunidad autónoma de Aragón a su derecha y lo que es País Vasco. Y evidentemente linda una parte con Castilla y León. Pero son dos. La familia Argüello siempre ha tenido, vamos, especialmente el lado de los varones, porque en aquellos años la mujer no participaba en cuestiones de guerras, con excepción de aquella única que es de la línea tuya. Sí. Vamos, la mayoría de los argüellos se metían, ya sea por angas o mangas, pero se metían a nivel de ejército y eran muy buenos guerreros. Sabían defender muy bien la montaña Argüello, y también eventualmente se demostraron, creo que al lado ya sur de España, en el año 1385 podrá ser, y creo que llegaron y había unos moros ahí, y eventualmente los argüellos sacaron a los moros de ahí y sostuvieron, o sea, los moros no pudieron reconquistar esa ciudad. Creo que empieza con B, Baena. Sí, vamos a ver. En el año 1325, uno de estos argüellos
le da, hay que pensar que los arguellos hemos sido aventureros toda la vida, le da por bajarse con un pequeño ejército hasta la ciudad de Baeza, en Jaén. Baeza. Bien, arremete contra los musulmanes, contra los moros, los expulsa y aguanta la ciudad. Y ya no hubo moro que entrase. Y si por lo menos entraba, lo que sí no está claro es que, según parece, no salían. Aguanta la ciudad y va a dar lugar a una de las líneas más antiguas, entendamos, conocidas, que es la línea de Argüello que yo llamo la línea de Argüello de Jaén. ¿Por qué razón? Es la provincia de Jaén y da 3 líneas. Es quizás de las pocas de las 3 líneas. Bien, Jaén, la provincia de Jaén está en la comunidad autónoma de Andalucía, al sur. Es, digamos, es la provincia que está ya en el límite con la zona centro. Para ponerlo más actual, alguien habrá oído hablar y habrá escuchado a Rafael, el famoso niño de Linares. Linares pertenece a la provincia de Jaén. Sí, sí. Y si alguien habrá escuchado una ciudad que tiene mucho renombre por una batalla, la ciudad de Bailén. La ciudad de Bailén es de la provincia de Jaén y en esta se desarrolló la batalla de Bailén, en la cual fue la primera gran derrota del ejército napoleónico en España. Es un valle completamente. Una vez que sales de Bailén está el paso de Despeñaperros, todavía pertenece a la provincia de Jaén una parte, y es un valle terrible para el ejército que va en contraataque, en ataque, y muy fácil para el ejército que va en defensa. ¿A qué distancia está de Linares? Bailén está muy cerca, unos 50, 60 kilómetros. Baeza aproximadamente a la misma distancia. Son distancias cortas porque están dentro de la propia... Son ciudades que tienen bastante salida. Motivo que te pregunto, porque Linares para mí no tiene ningún significado en particular más que el hecho de que en Linares, Jaén, creo que fue en agosto, un Miura llamado Islero mata al monstruo de la gran tauromaquia en ese momento, que era Manuel Rodríguez Manolete. Muere una tarde en el cual por matar a Islero se entrega totalmente y no hace por esquivar la embestida cuando hace la matanza. Y esa tarde peleaba también en esa corrida Luis Miguel Dominguín, el cual era un niño chulo que obviamente todo el mundo decía, ese es el tipo del momento, y Manolo, que se iba a retirar de todos modos en octubre, quería dar su última entrega, porque era un tipo que toreaba de una manera extraordinariamente calmo. Parecía que como que no le importaba el toro pasaba muy cerquita, pero en ese momento cuando lo mata a Islero, el Islero lo levanta por la ingle y le hace pues el destrozo, y en aquellos años lograron medio que se estuviera vivo un rato, pero no, muere en Linares, Jaén. Efectivamente, es la plaza de Linares, donde muere en el año 47 el que tú has mencionado, el gran torero Manolete. Muy poca distancia, Baeza, Linares, son ciudades pequeñas, no son grandes ciudades, no son grandes poblaciones, pero tienen la ventaja de tener muchas salidas en comunicaciones. Y ahora, si me permites, porque si no se nos va a quedar para la siguiente. Al pasar el Argüello del norte de León a Asturias, va a cambiar el apellido por el Bable, Argüelles, debido a la lengua asturiana. Esto va a ocurrir con otra cosa, no se me asuste nadie, con dos apellidos muy simpáticos para mí, Argollo y Argüello. Señores, es Argüello, no se me compliquen la vida. ¿Pero por qué? Porque el Argüello va a viajar. Esto del Argüello de quedarse en casa sentado tranquilamente, no. Una vez que salimos de la montaña, dijimos todo para nosotros y el que pueda que me siga. Y nos vamos a seguir. Un Argüello se nos va a ir a Portugal. Rodrigo de Argüello, o también de Argollo.
El hecho es que se casa con una esposa que es Argollo. Y se va a servir al rey de Portugal. Y al rey de Portugal le hace gracia y se lo queda. A este había llegado aquí. Pero claro, el problema es cuando llega con el apellido, aquí se nos pierde el hombre. ¿Y con qué se queda? Con Argollo. Se puede pronunciar Argollo o Argolo, da igual, pero es Argollo. Se casa con una tal Argollo, todavía para rematar la faena. Pero cuando llega a Brasil, se lo cambian completamente el tema y le llaman Argüello. La razón no es ni más ni menos que, mientras que Portugal, que es el portugués es una mezcla en sí de gallego y de lenguas nativas de las tribus, junto con una mezcla de lo que es el castellano. No hay que olvidar que el portugués es una lengua latina, que desciende del latín, igual que el castellano. Pues aquí la mezcolanza es maravillosa, pero nos quedamos en Argollo. Hay argüellos en Portugal y mantienen el Argüello, pero el Argollo es apellido Argüello, que a nadie se le vaya a olvidar, es como una variable. Pero ahora cuando llega a Portugal, mi querido Roberto, ocurre quizás lo más gracioso del mundo para mí y que no deja de asombrarme hasta dónde llega este apellido que tenemos. Cuando llega a Brasil, hay que volvemos a lo mismo que antes, mezcolanza de razas, mezcolanza de todo, lo digo en el buen sentido de la palabra, y hay un problema con el brasileño, que no tiene doble L, es la pronunciación como tiene las lenguas latinas. Sí. Bien, la segunda L se intercambia por una H. Entonces, pasamos de ser Argüello, como sonamos, a ser Argüello. Hay que recordar que la H es muda, no tiene sonoridad fonética. Entonces, ahí se nos queda todo el mundo de piedra. Y una de las cosas que me encontré, pero que afortunadamente, que decía yo, Argüello, esto tiene que tener algo aquí raro. Pero he tenido la maravillosa fortuna de encontrarme con gente maravillosa dentro de los Argüellos. El primo Rogers, Camilo, de Nicaragua, en esta obra que escribe de Condes y Condenados, los deja significado claramente, que Argollo y Argüello es la misma cosa y es un argüello. Y encima hay una prueba de una persona muy recientemente, un argüello paraguayo, que se llama Joao, que ha estado trabajando en Brasil. Y decía, y a mí lo más curioso del tema es que en vez de llamarme Argüello, me llamaban Argüello, con lo cual al principio me costaba una serie de peleas impresionantes. Hasta que me di cuenta de que, bueno, se cambia la pronunciación porque el brasileño no tiene doble L. La segunda L es una H. Entonces tenemos dos personas que son coincidentes en lo mismo y una más recientemente. Tú mencionas Argüello. Curiosamente, aquí en los Estados Unidos, llegas al restaurante y te dicen cuántos, somos 4, perfecta, el apellido Argüello. Ellos ven escrito Argullo y cuando te anuncian por el altoparlante de que ya la mesa con 4 para Mr. Argüello, te comen la segunda L como los portugueses. Sí, bueno, sí, bueno, pero no es solamente el caso de la misma. O sea, yo he estado en Suiza con mi familia, con mis tías, recuerdo que era un crío de unos 15 años, y cuando mi tía me presentaba a los amigos de la familia, eso del... Primero, el Javier con J nada, Javier con X. Para empezar, ya me cambiaban por ahí la letra. Pero bueno, los suizos hablan 3 idiomas. El tedesco, que es el dialecto propio suizo, el francés, el alemán y el italiano. Pero cuando se ponen a hablar en tedesco, o tedeschi, que yo le llamo, señores, aquí váyanse a otro mundo, porque esto ya fuimos. Te llaman de todo menos por lo tuyo. Y me encuentro con cuando le preguntan a mi tía por mi nombre, mi tía le responde el nombre, o sea, el apellido, perdón. La buena señora, con toda la buena intención, pues quiere pronunciar el apellido. Y efectivamente le cortó una L.
se la comió directamente. Y hablando de cortar, el tiempo se nos ha hecho. Como siempre. Vamos a tener que hacer el capítulo 6 en el cual les he puesto de anticipado. Tú sabes de que en 1821 pues es cuando declara la independencia de México contra España, pero estaban peleando arduamente en el año 20 hacia el 21 y hubo un momento en que el territorio español, que comprendía todo México subiendo hasta casi Oregón en los Estados Unidos, California, obviamente todo era, hubo un momento en que se izó la bandera argentina. ¿Por qué? Porque Argentina había declarado su independencia en 1816 y tenía obviamente ya varios años en que era independiente. Pero el próximo capítulo o el próximo episodio les cuento cómo fue California, Argentina. O sea, pasó a ser Argentina por unos días, pero les explicaré cómo sucedió eso. Así de que, mi querido primo, dejamos esto hoy, capítulo número 5, con la promesa que el número 6 vendrá y tendremos, ya entraremos ya en cosas muy particulares y personales. Voy a contarles también algunos cuentos de los tíos míos y algunos primos que también son de casquito suelto. Bueno, todos somos casitos sueltos, pero va a ser interesante. Así que lo dejamos ahí. Que tengas muy buenas noches y esperemos de que la próxima no se nos vaya tanto el tiempo tan rápido, porque se pasa uno tan rico hablando que de repente te das cuenta y ya es la hora. ¿Sí? Sí, desde luego, primo Roberto, es un placer, siempre se me pasa el tiempo muy rápido, porque además se disfruta cuando hablamos así, como tú dices, tenemos en una cafetería, en un salón de casa, hablando de nosotros. Y de todos. Un abrazo para todos, buenas noches desde Lima. Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, sea donde están ustedes viéndonos. Y a ti, primo, un abrazo en la distancia. Un abrazo, primo, cuídate mucho.